Estamos haciendo predicación expositiva de la fe y nos toca el libro de Romanos. Y quiero que invitarlos a preparar los corazones. No lo tengo a Jeremías por acá, pero iba a decir que Jeremías también se ganó un buen grupo de pesca también, que van a dejar algunos llorando. Somos buenos anfitriones, realmente somos buenos anfitriones como comunidad. Y pongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. La palabra fue revelada por nuestro eterno Padre Celestial, la palabra que fue encarnada por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y la palabra que es confirmada por el Espíritu Santo, nuestro Consolador y nuestro ayudador. Romanos 6. Acuérdense esto, cuando se leían estas cartas, se leían en el ambiente, obviamente, de la iglesia. La iglesia estaba en la catacumba, estaba en Roma. Allí estaría seguramente Trifena y Trifusa, Filólogo, Julio, Nereo, Rufo, estarían todos haciendo sus tareas en las catacumbas, y llegó carta de Pablo. Y así se leía la palabra de Dios, y así es para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que exponerla leyéndola, sin agregarle. Después hablamos. Pero imagínate, Trifusa, llegó carta de Pablo. ¿Y quién es Pablo?, dijo Trifena. No, Pablo es alguien que está en la iglesia allí en Corinto, y nos está escribiendo porque se enteró de que nos estamos reuniendo acá en casa de Rufo. ¡Oh! Dice, pero sabés que afuera están haciendo una persecución tremenda, se llevaron a ustedes. Así está viviendo la iglesia. No leían la carta con amor, leían la carta porque era palabra de Dios y les hacía para Dios. Y Pablo escribe una de sus mejores cartas, una carta que resume todo el Evangelio en los 16 capítulos y que nos centra en lo que es la verdad. El Evangelio de Jesús, el Evangelio es por gracia, como dijeron los hermanos que predicaron hasta aquí, hasta el capítulo 5, el Evangelio es por fe, no lo podemos comprar. Pero evidentemente, como nos decía Eduardo el otro día, Pablo sintió que había abierto una puerta muy grande cuando habló de esa manera, ¿no? Porque esta era una iglesia nueva encima, era una iglesia que estaba llena de muchos gentiles también convertidos. Entonces necesitaban meter un poco de caja de lo que es la verdad de la palabra. Que sí es cierto todo esto, pero que no hay que olvidarse de todo esto. Que nuestra fe nace con una promesa hecha hace muchísimo tiempo a Abraham, que es Abraham anterior al pueblo de Israel. Entonces, Pablo lo enfoca bien, pero después se habrá quedado con dudas porque hace una conclusión y comienza el capítulo 6 diciendo: ¿qué concluiré? Les estuve hablando. El Evangelio es por gracia, el Evangelio es por fe, el Evangelio es salvación, que no estamos sujetos a la ley, que la ley nos enseñó lo que era malo y que la ley en sí nos hacía darnos cuenta de lo malos que éramos y la necesidad que teníamos de un Salvador, pero que ahora vivimos por la gracia. Y si, ¿qué concluimos? Después de que les dije todo esto, y me imagino a Rufo leyendo esta carta, Trifena, prende la vela que voy a leer. ¿Qué concluirá? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso
no perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal y obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos porque las limitaciones de la naturaleza humana. Pero antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que produce la vida eterna. Que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios, qué palabra de libertad. Y señalé algunas cosas para nosotros. Vamos a persistir. Pablo hace su estilo coloquial de escribir, es llevar a preguntas coloquiales para disparar respuestas, para que la gente piense. Se me ocurre que algunos de este grupo habrá dicho, ¿y vos qué pensás? Yo debería haberme incluido aquí y cuando hablaba de ustedes, tendría que haber hablado de mí también y haber hablado de nosotros. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo? ¿Acaso no sabemos nosotros que todos fuimos bautizados? Fíjense esto, bautizados. El bautismo no es un acto más, no es un rito más. De los dos sacramentos que Cristo en persona nos deja a nosotros como iglesia, es la Santa Cena, la Eucaristía, la comunión, el compartir el pan, que vamos a hacer el domingo próximo, y el bautismo. Todos los demás son agregados por las tradiciones, pero escrituralmente el bautismo es un sacramento escritural que Dios pide que nos bauticemos porque dice Pablo en otra parte en los Colosenses, que el bautismo hoy es como la circuncisión para el pueblo de Israel. ¿Qué hacían con la circuncisión? Demostraban, daban testimonio que eran parte de la familia de Dios, parte del pueblo escogido. Con el bautismo, lo que yo doy es testimonio de que acepté a Jesús. El bautismo no me pone nada nuevo, pero me hace mostrarle al resto que soy parte del pueblo de Dios, vivo adentro de la casa de Dios. Por eso es importante bajar a la sangre. Por eso creemos en el bautismo por inmersión y de maduros. Porque
Ahora pronto vamos a tener bautismo, ¿no es cierto? Están preparando un grupo y con gente. Así que si hay alguien que todavía no se bautizó, aunque no sea joven, que quiera hacerlo, hable con Eduardo. Es muy sencillo. Es dar testimonio de que uno muere a la vieja vida y nace en Jesús a una nueva vida. Y no tenemos que avergonzarnos. Es ponernos una marca en el cuerpo que antes se hacía en la carne, pero que ahora se hace en el espíritu. Entonces dice, fuimos bautizados, participando por la muerte. ¿Para qué? Para que mediante el bautismo también participemos con él en la resurrección. ¿Y qué hacemos con eso? Estamos dando una señal de que el cuerpo natural, el cuerpo pecador que teníamos antes, ya perdió su poder. Vamos a seguir enfrentándonos al pecado, por supuesto. Vamos a seguir teniendo tentaciones, por supuesto que sí, pero ahora puedo vencer. Ahora tengo un ayudador, tengo un consolador, tengo un director, tengo un salvador que me ayuda a vencer la tentación. Entonces, después de hacer todo esto, dice, ahora bien, si realmente pensaste, Trifona, Rufo, si pensaste que has muerto con Cristo, tenés que confiar que vas a vivir en Él. O sea, deja de castigarte, deja de perseguirte. Hay gente que sigue persiguiéndose por sus pecados. Ya somos una nueva entidad, una nueva criatura. El pasado no existe más, porque Dios hizo de mí algo nuevo. Entonces, si ese pasado me sigue persiguiendo, no entendí nada. Y dice en versículo 10, en cuanto a su muerte, Cristo murió al pecado, y les voy a decir por qué es importante. Cristo murió una vez y para siempre, y ahora vive para Dios. En otras tradiciones cristianas, las misas son lo que se llaman sacrificios incruentos. En la transustanciación que se hace en la Eucaristía de otras tradiciones cristianas, muere Cristo y resucita Cristo cuando el Padre comparte la hostia y el vino. Nosotros no creemos en eso, porque la palabra de Dios dice que Cristo murió una vez y para siempre. La misa, que es matar un sacrificio incruento, que Cristo muere y resucite cada vez que tomo la misa, no es lo bíblico que nosotros enseñamos. Pues yo no puedo estar siguiendo haciendo sacrificios, porque entonces estoy denigrando, estoy desdeñando, estoy minimizando, estoy dudando del sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre. Ya no tenemos que ir más arrodillados a la Guadalupe. Eso hacíamos antes. Ahora, si vos querés ir arrodillado para hacer CrossFit, está bien, hacelo. ¿Te das cuenta? Como gimnasia, pero no te va a agregar absolutamente nada más. Ningún sacrificio que hagas te va a agregar absolutamente nada más. Pero tenemos que reflexionar. ¿Qué cosas nosotros ofrecemos como sacrificio? Lo único que podemos ofrecer como sacrificio, como Cristo lo hizo, una vez y para siempre, es ir a la cruz con Él, morir con Él y resucitar con Él, darle nuestra vida. Una sola cosa tenés para darle. Dice Pablo que el Espíritu que Dios puso en nosotros es lo que nos da testimonio de Cristo. Y Santiago dice que Dios es celoso del Espíritu que puso en nosotros. O sea, ¿por qué Dios anhela que lo confiese Señor y Salvador a través de Jesucristo? Porque quiere volver a tener relación con ese Espíritu que puso dentro tuyo, que es el que te permite clamar, Abba, Padre, Señor. No permita. Entonces ahora empieza a dar una serie de consejos. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal. Es que no reine, es que no sea dueño de ustedes. Eso no quiere decir, y no estoy abriendo de nuevo una puerta, en que tropecemos. Y si pecamos, tenemos un buen lugar
algo delante de Dios Padre en el trono que va a interceder por nosotros. Pero no neguemos el sacrificio de Cristo. No bajemos a Cristo de la cruz. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar lo que Cristo hizo por nosotros es blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos. Ofrézcanse ustedes, más bien, como quienes volvieron ya de la muerte a la vida. O sea, ahora que sos libre, fíjate, vos no le podés dar a Dios aquello que no te pertenece. Cuando vos eras esclavo al pecado, tu cuerpo le pertenecía a Satanás. La llave se la habías dado a Satanás en el momento de la caída. Cristo hizo un puente, recuperaste la llave, ahora sos dueño de vos. ¿Qué vas a hacer? Te vas a dar al Señor. Te vas a ofrecer al Señor. Eso es un sacrificio vivo. Vos no le podés dar a Dios algo que le pertenece al diablo. Primero tenés que liberarte de eso, y el único que puede hacerlo es Cristo. Y eso no te da licencia para pecar. ¿Qué vamos a hacer? Dice, ¿vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley? No, porque la obediencia ahora te va a llevar a hacer cosas buenas. Ahora cambiaste un, digamos, ¿cómo se diría el patrón de los esclavos? El amo. Cambiaste un amo por otro amo. Cambiaste a Satanás hasta que aceptaste a Jesús, el amo de tu vida, por el pecado de Adán, no por el tuyo probablemente, porque todos nos creemos buenos y no he hecho cosas malas, pero por el pecado de Adán, el dueño de tu vida era Satanás. Cuando le entregaste tu vida a Jesús, el dueño de tu vida pasó a ser Jesucristo. Cambiaste un amo por otro, pero seguís siendo esclavo. Ahora sos esclavo de Cristo. Pero esa esclavitud de Cristo es libertad. Porque la esclavitud en Satanás cuesta, cobra, pasa precio. La esclavitud de Cristo te da libertad, te hace libre, te potencia, te anima, te alienta, te hace caminar, te lleva, hace que seas justo, hace que no hagas cosas que después mires para atrás y te avergüences. Cuando nos entregamos al Señor, tuvimos que renunciar a un montón de cosas que nos avergonzaban en nuestra vida. Y ahora miramos para atrás y decimos, qué mal que estábamos. Pero los que miraban de afuera dirían, no, pero esta era más o menos potable para lo que es la medida de la sociedad hoy, pero éramos asquerosos de cara al Señor. Y lo que te está diciendo el Señor es, ahora que tenés una nueva vida, ahora que entregaste tu vida a mí, agarrate de esa esclavitud que tenés con la justicia, para no tener que avergonzarte, para no tener que vivir de una manera vergonzosa. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Y se ve que ahí la cortó y dijo, mirá, voy a dejar el capítulo. No había capítulos en las Biblias de antes, eran cartas. Dice, pero no voy a empezar a leer la próxima hoja. Dice, porque el filólogo dice, ya tiene la comida lista. Vamos a comer. Pero miren, así se leían las cartas, así se lee la palabra de Dios. Hay que leer entendiendo. Hay que leer pensándola. Es decir, ¿qué saco de esto que dijo este predicador hoy? Vos estabas allí en Roma leyendo esta carta. Espero que el Señor te haya bendecido ricamente. Un abrazo. Amén.